Muchísimas gracias, maestro Josué. Y bueno, el día de hoy voy a tratar de un tema muy importante que yo creo que en la actualidad el abogado necesita desarrollar estas habilidades y competencias. Nosotros como abogados tenemos que tener ya una visión muy diferente y más en la situación en la cual nos encontramos bajo esta pandemia. El abogado en la actualidad pues debe de buscar mecanismos alternos de solución de controversias y buscar en un momento dado en que nuestros clientes encuentren una satisfacción en la parte de la resolución de un conflicto. Entonces yo creo que como abogados o futuros abogados posiblemente tengamos dentro de esta conferencia, pues es importante no dejar a un lado los mecanismos alternos de solución de controversias. Yo fui educado bajo la escuela antigua, ¿no? De que todo debe ser utilizado mediante los aspectos jurisdiccionales, impugnar o tramitar ante los juzgados para la impartición de justicia. Pero en la actualidad, pues todo va cambiando. Es lograr lo bonito del derecho, que el derecho es totalmente dinámico y pues necesitamos desarrollar esta habilidad y competencia. Por lo tanto, yo creo que la reforma que se hizo en el año 2008 al sistema jurídico penal bajo el sistema acusatorio, se reformaron varios artículos constitucionales y entre ellos uno fue el artículo 17 constitucional y también el artículo 18 constitucional, donde nos hablan sobre los mecanismos alternos de solución de controversias. Este método alterno trata de alguna manera buscar y reconstruir el tejido social. Buscamos que las personas que están en conflicto logren un ganar-ganar. He comentado ya en algunas otras conferencias que podemos tener una sentencia favorable, pero muchas veces esa sentencia no nos lleva a una satisfacción total. O muchas veces no sabemos ciertas circunstancias específicas por las cuales se generaron el verdadero conflicto o la controversia. Muchas veces las controversias se generan por la falta de comunicación que existe entre las partes. Desafortunadamente o afortunadamente la sociedad, nosotros pues siempre somos seres sociales, necesitamos socializar constantemente. Y por la falta de comunicación entre los que están en el conflicto, se genera una situación que nos lleva a la parte de la teoría del conflicto o la teoría del poder, ¿no? La falta de entendimiento, la falta de comunicación. Y entonces, muchas veces van arrojado o lleva ese conflicto intereses y necesidades que muchas veces en un juicio no se encuentran. A lo mejor nuestros jueces, al momento de determinar las resoluciones, pues resuelven conforme la ley lo determina. Pero nunca a veces entramos a la parte medular de la controversia, ¿no? Entonces, el mecanismo alterno de solución de controversias, yo lo veo que el origen viene de la parte de la teoría del conflicto. Y el conflicto se genera a través pues, del poder. Yo quiero imponer, yo quiero en un momento dado de lo que yo digo debe sobresalir o debe determinarse de esa tal manera. Y la otra parte dice, pues no,
Yo digo que las cosas deben ser bajo mi postura, bajo mi perfil. Muchas veces a lo mejor lo podemos ver en materia familiar, ¿no? En materia familiar, ¿cuántas veces los divorcios se originan por la forma, posiblemente por la falta de entendimiento o la falta de comunicación que se da entre el matrimonio? Pero a lo mejor se pierde el amor o el cariño, pero arrastramos a nuestros hijos. A nuestros hijos que en un momento dado los utilizamos como mecanismos de defensa y demostrar que yo tengo más poder que tú. Es decir, ¿te quieres divorciar de mí? Perfecto, pero te voy a dejar en la calle. No vas a ver a tus hijos y no voy a permitir, ¿verdad?, de que te vuelvas a casar o que vuelvas a juntarte con alguien, porque yo sigo enamorado de ti, ¿no? Y entonces, pues utilizamos a los hijos como punta de lanza y empezamos a afectar a ellos. Y a lo mejor, pues ahora el nuevo sistema, ¿verdad?, pues de los divorcios, pues sabemos que ya no hay una causa específica y el juez determina el divorcio, pero seguimos arrastrando ahí el problema de la guardia y custodia, los alimentos. Y cuando empieza esa lucha de poder, pues nunca resolvemos la situación, o posiblemente yo llegue a decir, bueno, efectivamente me divorcié, me quedé con mis hijos y tengo una pensión del 50% del salario de mi pareja, pero sigo sintiendo yo esa falta de que, pues, gané en un juicio, pero me sigo sintiendo mal por el engaño que tuve de mi pareja o porque ya se casó. Y entonces, el mecanismo alterno nos ayuda a encontrar muchas veces los verdaderos intereses y necesidades y podemos, en un momento dado, destrabar el conflicto. Y el conflicto nos va a ayudar, en un momento en que lo tengo identificado, nos va a ayudar a que esas partes se sientan satisfechas y a lo mejor entender por qué mi pareja me abandonó, por qué dejó de quererme y a lo mejor también entender mis errores que tengo. Y esos errores que tengo, a lo mejor asimilarlos y saber que en un momento dado, pues la regué y trae como consecuencia mi divorcio. Pero desafortunadamente nosotros como abogados, pues tratamos de buscar las acciones legales y buscar en un momento dado, pues que nuestro cliente gane. Pero yo creo que a través del mecanismo alterno logramos que ambas partes logren el ganar-ganar. Y podría hablar a lo mejor en materia mercantil, ¿no? También en materia mercantil, ¿cuántas veces ahorita la situación que existe entre pues las deudas que se tienen, ¿no?, con los proveedores y que a veces no podemos pagar nuestras deudas y tenemos mucho tiempo como socios comerciales de una empresa, pero por la situación económica que estamos pasando como país o a nivel mundial, pues contratamos un abogado y el abogado te dice, no te preocupes, vamos a demandar, hacemos un ejecutivo mercantil, lo embargamos y le quitamos hasta donde no. Pero a lo mejor no entendimos que ese socio comercial que tuve de mucho tiempo, pues trae una circunstancia a lo mejor que tampoco le están pagando. Y nosotros como abogados, pues nos vamos bajo esa postura, ¿no? Y podemos perder clientes por tomar aspectos de litigios o irnos a las controversias. Y además que ahorita yo veo que, bueno, pues los tribunales, aunque ya están abiertos
de manera parcial o van abriendo poco a poco, pues sabemos que están sobresaturados todo el tiempo que estuvieron cerrados los tribunales. Si teníamos un retraso, yo creo que tenemos triple o 5 veces más de retraso que tienen los tribunales actualmente, ¿no? Entonces, un mecanismo alterno nos ayudaría muchísimo a llevar la parte de la mediación mercantil, en donde de saber en un momento dado que puedo llegar a una buena negociación con mi cliente, mi socio comercial, y podemos salir a flote. Y además también, muchas veces a lo mejor puedes tener una sentencia donde a lo mejor hiciste ese embargo, pues sí, pero ya cuando embargaste, pues a lo mejor ya la propiedad o lo que hayas embargado, pues se empezó ya a tener una depreciación y puedes volver a lo mejor promover un aspecto para la parte del avalúo, pero también los juicios son muy costosos, ¿eh? Afortunadamente, bueno, tenemos trabajo ahí, pero la justicia en su momento, pues, sí es cierto, la Constitución dice que es gratuita, pero la realidad es que no. O sea, un juicio trae desgaste físico, mental, económico, terrible. Y puedo tener a lo mejor la sentencia favorable y pues a lo mejor cómo cobro lo que me debe. Y a lo mejor me comí la gallina de los huevos de oro, ¿no? Como a veces podemos también manejar una parte de la conciliación que actualmente ya se maneja en algunos estados bajo la reforma laboral, mediante este instituto de conciliación que ya es un requisito esencial que para poder demandar en materia laboral necesitas primero acudir a la conciliación ante este instituto, esta dirección específica para que puedas entablar una demanda. Ahí nos damos cuenta que pues la parte del Estado le está apostando mucho a la parte de las mediaciones y a los métodos alternos de solución de controversias. Pero a lo mejor ahí el trabajador pues se quiere llevar todo, pero a lo mejor ya la empresa quebró y pues no hay ni dónde cobrarle, está en bancarrota. Entonces, ¿de qué sirvió en su momento mejor que haya salido el laudo o la sentencia bajo la nueva reforma laboral si no tengo con qué mejor le embargué o alguna cosa así, pero pues ya no sale, ¿no? O ya desapareció totalmente la empresa. ¿Cuántas vemos ahorita locales comerciales y empresas que pues cerraron y ya vemos, se renta, se vende y buscarlos, pues a lo mejor los encontramos allí en la sociedad anónima en el registro público de la propiedad, pero pues ya la empresa ya está en números rojos, le debe a todo mundo. Entonces, a lo mejor también el aspecto laboral es una parte importantísima, la solución de controversias, llegar a buenos arreglos y tratar de solucionar ahorita la situación en la que estamos pasando. Otra de las materias, a lo mejor en materia, bueno, ya le dije, en materia civil, materia mercantil, materia laboral. También podemos tener, donde originó la reforma del 2008 fue la reforma del sistema penal, creando la ley de mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal. Que de alguna manera, pues vemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues métodos alternos o mecanismos alternos de solución de controversias, cuando podemos ver en un momento dado, a lo mejor, un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso, o un procedimiento abreviado en un momento dado para poder no llegar a un juicio oral. Hay gente que ha comentado que pues el sistema penal mexicano se mercantilizó, que es fácil, ¿verdad?, llegar ante el juez de control y establecer un plan de reparación y ahí se termina el asunto, ¿no? Aunque hay ya ciertos lineamientos que, bueno, pues que no haya solicitado a lo mejor un mecanismo alterno con anterioridad.
no es constante, ¿verdad? Que pudiera llegar, me detienen y estoy solicitando cada vez que me detienen un mecanismo anónimo, ¿no? Pero también nos ayuda a que la gente esté menos tiempo en la cárcel. Entiendo que mucha gente me diría, bueno, pues los delincuentes deben estar en la cárcel, estoy de acuerdo, pero también tenemos que ser un Estado no tan represivo. Y también como sociedad, pues entender muchas veces que los victimarios se convierten después en víctimas. Por también el aspecto de la situación biopsicosocial de la cual se encuentra el, el sujeto activo de un delito. Y así podría hablarles diferentes métodos alternos en diferentes materias, a lo mejor en derecho internacional. Sabemos que la mediación se utiliza mucho en el sistema internacional, tan es así que a través de las quejas que presentamos ante la Comisión Interamericana, se busca primeramente la mediación entre las partes del conflicto, entre el Estado y la persona que fue vulnerada sobre sus derechos humanos. Eso es lo que busca también la parte de la comisión, y bueno, y si no se logra un acuerdo, pues bueno, ya acudes ante la Corte Interamericana, o también los conflictos internacionales ante la ONU, principalmente ahí se ve la parte de la mediación o la conciliación. Muchas veces el gobierno mexicano ha sido parte mediadora o conciliadora en conflictos internacionales a nivel centroamericano, ¿no? Y eso pues ayuda en un momento a mejorar y la paz mundial, que es uno de los objetivos que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Y podemos hablar de la parte de las guerras, ¿no? ¿Por qué se dan las guerras? Pues principalmente por esos conflictos de poder, en donde muchas veces el Estado trata a un país de imponer al otro, quisiera yo tener ese territorio porque es mío, y la falta de entendimiento y de comprensión que hay a nivel internacional. Entonces, si se dan cuenta, el mecanismo alterno lo podemos utilizar hasta en casa. Yo creo que es una parte importantísima que empecemos a utilizar estos mecanismos desde casa. Y después de casa, pues a lo mejor en nuestra colonia, después de nuestra colonia, pues a lo mejor en nuestra alcaldía, en nuestro municipio, y así ir escalando para que de una manera, pues busquemos soluciones de manera pacífica y buscar un ganar. Tan es así que debería de existir, o a lo mejor en algunos estados de la República existen centros de mediaciones comunitarias o de colonia para resolver las controversias que existen entre los habitantes de una población. Y el mediador, pues, tiene que ser una persona, pues, especializada, preparada. En nuestra ley de justicia alternativa de la Ciudad de México, establece que hay mediadores públicos y privados. Estos mediadores públicos, bueno, uno de los requisitos y esenciales para ser mediador o facilitador, necesita ser licenciado en Derecho. Pero algo bien curioso, muchachos, para ser mediador privado, solamente el requisito que te pide es ser licenciado. No importa la especie, que si no eres abogado o licenciado en Derecho. Pero sí establece que para poder en un momento dado recibir la certificación como mediador privado, necesitas el aval de un abogado, es decir, alguien que te respalde. Pero puede haber mediaciones médicas, mediaciones de tipo comercial también, donde esas partes especializadas podrían resolver. Entonces, es un mecanismo bastante loable, positivo. Pero me dirán ustedes, bueno,
¿Cuáles son los mecanismos alternos de solución de controversias? Yo los clasifico en 5 métodos alternos. El primero, y el que casi todos utilizamos en nuestra vida cotidiana, la negociación. Y eso se llama una parte que se llama una parte de la autocomposición. La negociación se lleva a cabo entre los que están en el conflicto. Como hace rato decía, a lo mejor entre la pareja, entre patrón y trabajador, entre otro país y otro, donde es esa parte de la negociación. Pero ¿qué pasa cuando la negociación se rompe? ¿Por qué sucedió que la negociación, ese mecanismo de autocomposición, no se logró? Y se debe principalmente por la falta de comunicación, porque posiblemente no supimos escuchar a nuestra otra parte, llegamos a no ser nada empáticos, llegamos a imponer, y eso nos lleva a que el conflicto se genere, o que más bien acrecente el conflicto. Y entonces se crea otro mecanismo alterno que se llama mediación, o otro que se llama la conciliación. Y muchos me preguntarían, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre un mediador y un conciliador? Y yo la diferencia que veo es que el mediador es un facilitador, una persona que interviene como un intermediario entre filtro, de cuenta como si fuera un hilito que se rompió, yo soy el que me uno a él, trato de unirlo para que la comunicación entre ellos empiece a fluir. ¿Y cómo lo logro eso? Pues a través de preguntas que se van haciendo, a través de sesiones privadas en un momento dado para ir conociendo el conflicto, el verdadero interés y la necesidad de las partes. No es lo mismo que yo, al momento de preguntarle a alguno de los mediados y él expresar, pues manejar ciertas reglas para que sepa escuchar el otro. Porque muchas veces no sabemos escuchar, oímos, pero no escuchamos. Y entonces a través de la mediación se aprende a escuchar y se aprende a entender el verdadero interés y conflicto y necesidad de las partes. Y entonces aquí el mediador no da propuestas de solución de controversias, sino los propios mediados dan la solución a la controversia. ¿Y qué sucede en la conciliación? Igual es un facilitador, pero el conciliador sí propone soluciones de controversias. Esa es la gran diferencia entre mediación y conciliación. Tan es así que los mecanismos internos empezamos muchas veces con la mediación, y si vemos que la mediación no se logró, podemos irnos al siguiente método alterno que se llama conciliación. Una de las características ahí importantes en la mediación es que el mediador debe, como lo comentaba en la Ley de Justicia Alternativa en la Ciudad de México, pues sí establece que debe ser un abogado, pero también puede ser privado sin necesidad de ser licenciado en Derecho, pero necesita tener un aval. Ahí el mediador tiene que cumplir con ciertos requisitos que establece la ley, puede tener mayor de 25 años, no haber sido condenado por delito doloso, tener un modo honesto de vivir, hacer los exámenes teóricos y los exámenes prácticos, y en algunos casos en los mediadores privados llevar cursos de capacitación que te da el centro de mediación. Pero al momento de ser mediador tienes un requisito y debes de cumplir parte de los medios o los principios básicos de la mediación. Y uno de los principios básicos de la mediación es la voluntariedad. O sea, es decir, las partes deben de acudir de manera voluntaria, no de imposición.
Por eso en la mediación lo que se envía son invitaciones. Cosa diferente que en la conciliación sí se envían citatorios y son de carácter obligatorio. Si fuéramos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, pues ellos mandan un citatorio y traen medidas de apremio. Pero si vamos al centro de mediación del tribunal, te dice es una carta donde invitamos a la otra parte a que acuda a la mediación. Es decir, no podemos obligar a la otra parte que llegue a una mediación. Entonces, uno de los principios básicos es la voluntad. Otro de los principios que tiene la mediación es la confidencialidad. Es decir, lo que pasa en la mediación se queda en la mediación. Yo como mediador no estoy obligado a divulgar, más bien estoy obligado a no divulgar lo que sucede en la parte de la mediación. Cosa importantísima, a lo mejor, imagínense en materia mercantil. Conocer ahorita a lo mejor que una empresa está en quiebra y que yo empiece a divulgar que está en quiebra como mediador, pues la llevo al fracaso. O que hay una demanda de tanto, hay un conflicto de tantos millones de pesos, que en su momento podría llevar a un desprestigio a nivel comercial. Entonces, la mediación, lo que sucede en la mediación se queda ahí. Entonces, es un aspecto de la confidencialidad. Otro es que el mediador debe ser imparcial, neutral, debe ser equitativo. Cosa muy difícil dentro de una mediación. Y estos tres elementos que les acabo de dar sobre la neutralidad, la imparcialidad y la equidad, es muy difícil porque si no sabemos equilibrar estos elementos, puede ser que uno de los mediados considere que yo estoy a favor de Juan, o de Pedro, o de Lupita, y entonces no fluya la comunicación. Tenemos que ser como mediadores empáticos. Tenemos que tener escucha activa para poder ser y manejar esa comunicación entre los mediados. Entonces son principios, otro sería la legalidad. Eso sí, yo como mediador, es importante ver que si veo delitos que se hayan cometido, pues en su momento sí tendrá que informarle a la autoridad por la parte de la legalidad, o tampoco vulnerar derechos de orden público. Porque si no, eso nos lleva en una parte de que no estamos siendo justos, imparciales, equitativos. Entonces, estos principios son básicos. Ahora, ¿cuáles serían las etapas de la mediación? Primero tendríamos que en la mediación, pues, llevar a cabo una bienvenida. En esa bienvenida tendríamos que establecer las reglas de la mediación, explicarle a los mediados qué es la mediación, generar confianza en esa parte. Y explicarles que primero tenemos que identificar el conflicto y después de identificar el conflicto, encontrar los intereses y necesidades de las partes. Se dan cuenta, ha sido muy repetitivo durante la exposición sobre saber cuáles son los intereses y las necesidades. Eso es básico. Si no se sabe cuál es el verdadero conflicto y los intereses y necesidades, no vamos a resolver el problema. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A través de preguntas abiertas, cerradas, parafraseos, ¿no? Generar un rapport dentro de la mediación para generar confianza entre las partes. Y ellos mismos, al momento de las etapas de estas de mediación que acabo de señalar, ellos hagan la propuesta de la solución de la controversia. Y una vez que hagan las propuestas de solución de controversias, pues hacemos el acuerdo y lo firmamos y lo llevamos ante el juez. Se escucha pues rápido, pero la realidad es que puede suceder sesiones, puedes resolver un conflicto no la primera vez. Muy difícil.
posiblemente tendrás que hacer varias sesiones, entre unas 10, 12 sesiones, para ir aterrizando el punto, ir arrastrando por ahí, ¿verdad? El verdadero interés y necesidad. No es una regla que tiene que haber 12 sesiones, ¿no? Pero casi siempre se trata de llegar entre 2 o 3 sesiones para resolver las controversias. Si de alguna manera ya están direccionados, pues puede ser que en la primera podamos resolverlo. Pero muchas veces en las mediaciones los abogados intervenimos, ¿no? Y hacemos que la comunicación no fluya. Usted no pida menos de 50,000 pesos. Usted no se deje. Usted diga todo que no, que no, que no. Entonces, ya van predispuestos. Y eso es algo bien importante que sí, como mediadores, necesitamos hacerles saber a nuestros clientes qué es la mediación y no influir en las decisiones de ellos. Porque si no, pues ya van predispuestos. Escuchar a la otra parte y ver cuáles son sus verdaderas necesidades que tienen. ¿Okay? Entonces, la mediación es una parte importantísima. Yo creo que si la aplicamos en nuestra vida diaria, nos va a ayudar mucho. Y haremos que este país, el mundo, sea diferente. Pero eso, pues, nos va a costar mucho trabajo. Porque, pues, el ser humano, pues, trae esa parte de poder, ¿verdad? Yo soy el que domino. Así soy el ser humano. Pero no debería de ser así. Digo, yo sé que a lo mejor estoy hablando de una utopía, ¿verdad? Pero si empezamos en casa con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, eso nos va a ayudar muchísimo. Y eso vamos a ir dando una educación diferente a esta sociedad. Y bueno, la conciliación es otro mecanismo, como les decía, lleva parecido a las partes de las mismas etapas, pero aquí sí el mediador, el conciliador da propuestas de solución de controversias. Ahora, no podemos obligar tampoco a que las partes concilien. Ya es decisión de ellos, bajo la propuesta que se dé, si la toman o no. ¿Ok? Entonces ya vimos un mecanismo alterno que es la negociación, la mediación y la conciliación. Y hay otra que se llama la justicia restaurativa o junta restauradora, que también manejan en materia penal. ¿Qué sería la justicia restaurativa? Es aquí donde participa la víctima, ofendido, el victimario, la sociedad y la autoridad. Y entre las partes resuelven el conflicto. Y entonces, de esta manera ayudamos a que el victimario se sienta que participó en la solución del problema. Es decir, el entender y aceptar que cometió un delito y que al cometer un delito tiene que ser sancionado. Pero qué padre es cuando a lo mejor yo participo en la sanción en la que tengo que hacer. Y a lo mejor la otra parte también al momento de establecer cómo va a reparar el daño. ¿No? Cuando a veces vemos que hay sujetos que dicen, bueno, a mí no me interesa que esté en la cárcel, ¿verdad? A mí no me importa eso, yo lo que necesito saber, pues que me regrese mi dinero. ¿Y cómo me va a regresar mi dinero? Pues trabajando, pero ¿dónde va a trabajar? Pues hay que buscarle, ¿verdad? Y donde participa la sociedad y el Estado, buscarle un trabajo para que me pague. Yo ayer escuchaba en las noticias de esta niña que en Cancún, ¿no? La madre que decía, pues sí, esta gente, el movimiento, ¿verdad? Que hicieron los activistas, pero nosotros queremos saber, encontrarle el cabello, pero más bien queremos saber dónde está mi hija. Es algo que en un juicio, pues posiblemente condenan a la persona que hizo tal fechoría, pero a lo mejor que la madre quisiera saber dónde está su mamá, dónde está su hija.
que a lo mejor el Estado pues sí tratará, pero al final pues dice, bueno, le decretaron 70 años de prisión a este señor. ¿Ustedes creen que la madre se sienta satisfecha? No, porque no sabe dónde está su hijo. Entonces ahí vemos que tenemos una sentencia que condenaron a la persona, pero no se siente ella que le impartieron justicia. Entonces, ¿cómo dices a lo mejor en una justicia restauradora, a lo mejor hay entender el sujeto que la detuvo, que la mató, y a lo mejor llegar a acuerdos, aunque mucha gente me diría, bueno, no se puede llegar a una mediación, una conciliación respecto a este tipo, ¿no? O sea, no, hablamos a lo mejor respecto sobre el descubrimiento de la parte, pruebas y poder llegar a acuerdos, ¿verdad? En su momento para que, pues, como se dice vulgarmente, pueda soltar la sopa, ¿no? Y tenga que por seguro que si la madre sabe que el sujeto, ¿dónde está su hija? Se siente satisfecho. Pero también el Estado, pues hay un principio que dice, nadie puede obligarlo a declarar o incriminarse, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos esa información? Pues dice, bueno, pues la policía tiene que investigar, entonces, pues sí, pero pues, es lo que pasa con los chicos de los normalistas de Ayotzinapa, ¿no? ¿Dónde están? Hay gente que está detenida por el caso de Ayotzinapa, pero los padres no están satisfechos de la impartición de justicia. No están. ¿Por qué? Porque no saben dónde están sus hijos, a pesar de que hay gente condenada. Entonces, a través de la justicia restauradora, se reconstruye el tejido social. Puedes llegar a buenos acuerdos en un momento dado. Ahora, algo bien importante, no significa que todo se puede hacer a través de justicia restaurativa, que todo puede ser a través de mediación, de conciliación. No, 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 no. Eso sería una falacia decirlo, es una mentira. Pero sí hay casos en que sí podemos resolverlo así. Entonces, la justicia restaurativa deja el aspecto de la justicia judicial. Y eso, la participación que tiene la víctima, el victimario, el Estado y la sociedad, eso reconstruye. Si se dan cuenta, es sanar, encontrar esa parte de sanar. Entonces, negociación, mediación, conciliación y justicia restaurativa, unidad restauradora. Y la última, podríamos decir que son los juicios arbitrales. Y bueno, los juicios arbitrales se utilizan mucho en el área mercantil, en el comercio exterior. Tan es así que tenemos en el nuevo tratado de libre comercio por Estados Unidos y Canadá, los famosos paneles. Pues son como aspectos de arbitraje, ¿no? En donde un especialista en la materia resuelve la controversia. Y las partes se sujetan a esa controversia, a la decisión de ese especialista en el área. Es decir, no interviene en el ámbito judicial, sino un especialista en la materia. Y algo que las partes en el contrato, en el convenio o en el tratado internacional se sujetaron. Y van a decir, bueno, pues el árbitro va a ser Pedro. ¿Y por qué decidimos Pedro? Porque consideramos que Pedro es totalmente imparcial, neutral, y es un especialista en la materia. Y esto ahorra, hay mucha economía en los sistemas judiciales. No es tan costoso como si fuera un sistema judicial. Aunque ustedes me digan, insisto, muchos me dirán, bueno, la justicia es gratuita. Yo considero que no es gratuita porque la pagamos con nuestros impuestos. El secretario de acuerdos lo pagamos con nuestros impuestos. El juez se paga con nuestros impuestos. La luz que está en ese tribunal lo pagamos con nuestros impuestos. La justicia no es gratuita, ese derecho humano no es gratuito, cuesta.
Tan es así que por eso ahorita, digamos, en la materia de laboral, pues se está llevando de forma paulatina, porque necesitan los recursos financieros, y de ahí de los recursos financieros, pues necesitamos la infraestructura, ¿no? ¿Y cuánto de presupuesto tenemos? ¿Cuántas veces las reformas que se han llevado a cabo pues han tardado mucho? Ahí el ejemplo de la reforma penal, ¿no? ¿Cuántos años tardamos? 8 años. Y hay estados de la República que inmediatamente entraron, ¿no? Nuevo León, Estado de México, que inmediatamente entraron al sistema penal acusatorio, ¿no? La Ciudad de México entró más o menos por el año 2015 y apenas empezaba a incursionar, ¿no? Entonces, fíjense todos los años que tardaron. Entonces, el arbitraje también se utiliza mucho, yo lo he visto en los contratos de arrendamiento, se utiliza ya el arbitraje para que de alguna manera toda la parte que se lleva ante el órgano jurisdiccional lo lleva el árbitro y después ya se presenta ante el juez y vamos, se termina. Entonces, eso hace reducir mucho los costos. Entonces, como conclusión del tema, yo los invito a que utilicemos estos mecanismos en nuestra vida diaria. Como abogados, seamos buenos negociadores, muy buenos negociadores. Sepamos mediar muy bien. Conciliemos. Es básico conciliar. Porque eso nos va a llevar a un ganar, ganar. Y eso también hará que nuestra profesión tenga un mejor lugar. Un lugar en donde en la sociedad mejoremos nuestra forma de vida, que llevemos una parte de armonía. Entonces, cuando tengan un conflicto, busquen estos mecanismos alternos, no los dejen en saco roto, porque vamos a tener una manera más práctica. También no es sencillo saber llegar a una mediación, una conciliación, pero ahí está donde ustedes van a empezar a desarrollar sus habilidades y sus competencias. Y déjenme decirles que uno como mediador, tu certificado que tiene uno se tiene que revalidar cada 3 años, ¿eh? Nuevamente, para poder ser un mediador privado. Pues cada 3 años hay que promover, ¿verdad? O solicitar ahí la revalidación de nuestro certificado como mediadores privados. Y entender que a lo mejor también hay muchas profesiones que nos pueden ayudar en las partes de las mediaciones, de las conciliaciones. Pero bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado. No sé si vaya a haber alguna sesión de preguntas, respuestas. Estoy para servirles. Muchísimas gracias.